Gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué Sonora sale con este puntaje de 241 en este ranking que están haciendo, Carlos? Mira, hay una serie de temas que, como bien me mencionaste, evaluamos en este reporte de hallazgos. Esta es la sexta edición de este reporte que México evalúa, realiza, dando seguimiento, monitoreo al proceso de, primero, antes de 2016, de implementación de la entonces reforma penal, y después, a partir de 2016, de lo que se ha denominado el proceso de consolidación de la reforma penal. Y en este sentido hemos encontrado, como bien mencionabas, brechas y deficiencias muy importantes. Y en este ranking, el cual mencionabas, en el cual tenemos ubicado a Sonora en el número 28 de las 32 entidades del país, pues básicamente lo que estamos midiendo son las condiciones institucionales con un enfoque sistémico que son necesarias para que se pueda operar el sistema acusatorio de una forma óptima, idónea. Y básicamente son 7 los elementos que estamos evaluando en este ranking, que tienen que ver en su mayoría con la capacidad de las instituciones para coordinarse, articular esfuerzos. También tiene que ver con el tema de planeación, y en este sentido lo que vemos en Sonora es justamente deficiencias en todos estos ámbitos. Uno, una ausencia de articulación, de coordinación interinstitucional entre las instituciones de seguridad y las de justicia. También vemos una ausencia grave en temas de planeación, y sobre todo me gustaría enfatizar mucho en el tema de generación de información. Una de las razones también por las que Sonora se encuentra muy rezagadas es porque las instituciones no están registrando y reportando datos que permitan hacer una evaluación puntual de sus capacidades, y de hecho hacemos otro ranking a la par que tiene que ver con los índices de impunidad, y uno de los estados respecto a los cuales no pudimos evaluar fue precisamente Sonora, porque Sonora no reportó al INEGI la información de forma desagregada que permitiera ver su desempeño en el índice de impunidad. Entonces, justamente este año el reporte de hallazgos se enfoca en poner atención en esos procesos de toma de decisión de las autoridades en los procesos penales, que al final lo que decimos es que son auténticas cajas negras, donde si bien el sistema acusatorio contempla un margen para la toma de decisión que es necesario para poder focalizar recursos, no hay criterios, no hay lineamientos que permitan tener claridad sobre cómo están decidiendo las policías, las fiscalías, el rumbo de los procesos. Y en el caso de Sonora es todavía más grave porque no están reportando datos que permitan hacer esa evaluación. Sí, ¿a quién le corresponde reportar esos datos? ¿A qué institución? Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de la Fiscalía General de Justicia, de las policías. ¿Qué institución es la que no está reportando la información, que no le reportó la información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía? Así es. En este caso estamos hablando tanto de la Fiscalía del Estado como del Poder Judicial. Los dos son encargados de reportar información al INEGI y no lo reportaron con el nivel de detalle necesario para poder hacer esta evaluación, de la cual concluimos que hay en el ámbito estatal una impunidad, como mencionabas, del 96%. Y ahí me gustaría insistir o señalar algo. Hay que recordar que en este país se denuncia menos del 10% de los delitos que se cometen. Claro. Esta evaluación que nosotros hacemos, la hacemos respecto de los delitos que efectivamente se denuncian. Es decir, menos del 10% de los delitos que se cometen se denuncian, y respecto de los que se denuncian, solamente se le da una respuesta satisfactoria al 4% en promedio en el país. Entonces sí estamos hablando de que pasamos, como bien mencionabas, de un universo de 2 millones de investigaciones a 3.9% de investigaciones con una vinculación, y después los resultados satisfactorios son mínimos. Realmente hay deficiencias muy graves que se tienen que atender. Ahora, Carlos de la Rosa, ¿qué dato, por ejemplo, ¿qué dato me puedes poner como ejemplo que no reportó la Fiscalía General de Justicia o el Poder Judicial y que impidió tener este reporte de impunidad con base en la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? Por ejemplo, el tipo de desagregación de terminaciones. Por ejemplo, cuántos asuntos se terminaron en procedimiento abreviado, cuántos asuntos terminaron en juicio oral, es decir, digamos, el tipo de solución específica de los datos que es necesario para nosotros poder determinar qué tipo de salida se les están dando o qué tipo de respuesta. Es decir, es información muy básica. Es información básica, esencial, sin la cual no podemos medir, y si no podemos medir, pues simplemente no podemos saber qué está sucediendo, y justamente esta caja negra de la cual te hablaba, pues
es todavía más difícil. Ahora mencionas, Carlos de la Rosa, investigador de México Evalúa y coordinador de este informe, que hay una ausencia de coordinación. ¿Quiénes no se están coordinando? Hay una ausencia de coordinación tanto dentro de las entidades, sí, perdón, y también una ausencia de coordinación a nivel nacional. Recordemos que a partir de 2016 desaparece la CETEC, que era una instancia que estaba dentro de Secretaría de Gobernación encargada de ir articulando a todas las entidades a nivel nacional. Sí. En 2016 desaparece, entonces este proceso de consolidación de la reforma penal queda huérfano en el ámbito nacional. Lo asume, ciertas partes de las tareas lo asume el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero al ser justamente una institución de carácter de seguridad, se desatendieron muchos aspectos del tema de justicia. Eso por el lado del ámbito federal, pero esta dinámica también se replicó al interior de las entidades. Entonces, si no me equivoco, el tema lo está llevando la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, creo que, pero al final del día lo importante es que tiene que haber una articulación, sí, donde deberían coordinarse tanto policías, la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial, todas las instituciones de seguridad y de justicia, y que deberían empezar por definir una política criminal, que básicamente una política criminal es definir ámbitos de incidencia, responsabilidades y acciones para articular una respuesta integral, coordinada al fenómeno criminal, y sí, eso es algo que no estamos viendo. Es decir, no podemos saber en Sonora cuántas carpetas de investigación se abrieron en 2018, cuántas de esas carpetas de investigación resultaron vinculados a proceso, llegaron ante los jueces. ¿Esos datos ni siquiera se pueden saber? No podemos saber cómo fue que se fueron resolviendo, sí, ese número de investigaciones, o sea, qué tipo de salidas, qué tipo de respuestas les está dando el Estado. Sí. Y no lo reportaron al INEGI. Nosotros el índice que hacemos lo hacemos con los datos. Ahora, ¿hay alguna sanción al Poder Judicial y a la Fiscalía de Justicia por no reportar esta información? Como tal no, pero creo que es esencial para poder hacer evaluación política pública, para poder tomar decisiones informadas. O sea, también es importante que se desarrollen desde cada una de las instituciones unidades, capacidades necesarias para poder ir generando estos datos de forma confiable y que se puedan compartir también entre ellas, porque recordemos, o sea, está bien, nosotros somos una organización que hacemos evaluación de política pública, pero esa información a la que más le sirve es a las mismas instituciones para poder hacerse cargo del tipo de casos a los cuales se están enfrentando. Sí, estos datos, ¿dónde los podemos encontrar, Carlos de la Rosa, para comparar entidad con entidad y el índice de impunidad que hay en las entidades y en el país? Claro que sí, los pueden consultar en la página de México Evalúa, que es www.mexicoevalua.org. Ahí está el informe, el reporte como tal, también está los anexos, está toda la información para que puedan consultarla, y está la explicación de toda la metodología que se ha seguido para hacer este informe, y pueden ver a mayor detalle estos datos, esta información que les estoy comentando. Finalmente, me gustaría preguntarte, ¿sale en algo bien Sonora? ¿En dónde sale menos peor? Pues digamos que es de las instituciones más rezagadas. Sí, no sale nada bien entonces. Sí, es muy rezagado, ¿sabe? Hay brechas importantes, pero al final, o sea, hay que otra vez, ninguna de las entidades del país, incluso las que van mejor, sí, alcanza este estándar que nosotros estamos estableciendo. Es decir, incluso Querétaro, que es la que sale mejor evaluada, que ha hecho muy buenos esfuerzos para coordinar, todavía no ha logrado, digamos, que todas las instituciones desarrollen las mismas capacidades necesarias, que eso es justamente lo que requiere este sistema acusatorio. Este sistema acusatorio lo que requiere es que todos los operadores, digamos, estén en el mismo nivel para que esto pueda funcionar. Y desde México Evalúa insistimos en consolidar, en que la ruta debe ser la consolidación. Apostarle a este modelo, porque es un modelo que tiene muchas bondades si se opera de forma correcta. Muy bien, pues te agradezco mucho, Carlos de la Rosa, investigador de México Evalúa y coordinador del informe Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, que nos hayas compartido esta información. No, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.